Hoy exploraré uno de los más antiguos y misteriosos archipiélagos del mundo, Malta. Fue aquí donde una sociedad prehistórica construyó estructuras megalíticas con grandes bloques. Estos bloques están dispuestos en complejos diseños y, según estiman los expertos, son más antiguos que la Gran Pirámide de Egipto. Sin embargo, después de un periodo de 1000 años de existencia, toda actividad de esta cultura en Malta cesó y desapareció todo rastro de los edificadores de esas increíbles estructuras. Pero, ¿por qué? Hay relatos que aseguran que Malta fue un hogar de gigantes e incluso de una raza legendaria de criaturas con un solo ojo conocidas como cíclopes. ¿Acaso esas historias nos podrían dar una pista de lo que realmente pasó en estas islas? Y si es así, ¿podrían estos tener alguna relación con antiguos astronautas? Soy Giorgio Tsoukalos. Exploro el mundo que existe entre la realidad y la especulación, lo conocido y lo desconocido. Lo que nos han dicho los expertos más aceptados no abarca toda la realidad, pero estoy convencido de que cada día estamos más cerca de la verdad. Viajé más de 11.000 kilómetros hasta un sitio que ha intrigado a arqueólogos por más de un siglo. Localizadas al sur de Sicilia, en medio del mar Mediterráneo, las islas de Malta han tenido una importancia estratégica desde los tiempos de la antigua Grecia hasta los años de la Segunda Guerra Mundial. Este pequeño y densamente poblado país abarca solo 316 kilómetros cuadrados, pero contiene tantos misterios como cualquier parte en el mundo. Las islas de Malta poseen no menos de 7 estructuras megalíticas y es probable que contengan las piedras erigidas más grandes del mundo. Hasta el día de hoy, los arqueólogos tratan de explicar cómo los habitantes antiguos de estas remotas islas pudieron lograr tan increíbles hazañas arquitectónicas. Por eso estoy aquí, para averiguar si existe alguna explicación que los expertos más aceptados no hayan tomado en cuenta. Algo que quizás se relacione con seres gigantes con un solo ojo, los cíclopes. En el épico poema griego La Odisea, escrito por Homero en el siglo VIII a.C., el héroe, Odiseo, se topa con un cíclope llamado Polifemo, un gigante humanoide con un solo ojo que, según la leyenda, era hijo de Poseidón, el dios de los mares. Si bien Homero nunca especificó dónde vivía el cíclope, hay quienes creen que el monstruo gigante y otros de su especie pudieron haber habitado dentro de las estructuras megalíticas de Malta. Para comenzar mi investigación, fui a examinar los carriles de carreta de Malta o cart routes, a los que algunos teóricos de los antiguos astronautas llaman las líneas de Nazca europeas, por su carácter igual de misterioso. Hay más de 100 locaciones en Malta que tienen estos enormes surcos o carriles paralelos en la roca, como estos de aquí, en la bahía de San Jorge, en la costa sureste de Malta. La teoría que más se maneja sobre la formación de esas hendiduras alega que las ruedas de carga pesada fueron comprimiendo la piedra caliza durante un largo periodo de tiempo. Bien, para que eso sea cierto, las ruedas de las carretas debían tener el mismo tamaño y el mismo grosor, además de haber recorrido el mismo camino una y otra vez, sin desviarse. De otro modo, no se hubiesen formado surcos tan precisos. Pero francamente, creo que esa idea no tiene sentido. En promedio, esos surcos miden 1,4 metros de ancho, más específicamente 1 metro con 40 centímetros. Veamos qué tan anchos son estos. Bien, estos de aquí
son más angostos. Este tiene 1,32 metros y de extremo a extremo hablamos de 1,60 metros. Así que todo depende de la anchura de esas marcas. Por ejemplo, aquí tenemos unos 8 centímetros, en realidad 7 centímetros. Aquí arriba tiene 17 centímetros. Así que si se tratase de una carreta, entonces podríamos suponer que la anchura sería siempre la misma. Entonces, ¿cómo se hicieron estos carriles tan profundos y precisos? ¿Y por qué? Quizá exista una relación entre estas extrañas huellas y las historias de gigantes aquí en Malta. Pero la presencia de los surcos es solo una parte del misterio, porque estos siguen de largo hacia dentro del Mediterráneo. Esto tiene confundido a los arqueólogos porque los buzos dicen que esos surcos se prolongan hacia dentro del mar hasta unos 42 metros de distancia. Una zona localizada en el sureste de la costa maltesa tiene tantos surcos misteriosos que un inglés que la visitaba la apodó Clapham Junction en honor a una ajetreada estación ferroviaria londinense. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro. Para encontrar respuestas a esto me reuní con el escritor Gordon Weston, quien en el 2010 escribió un libro sobre los llamados Cart Routes. Gordon, estamos aquí en Clapham Junction. Dímelo todo. Dime lo que piensas. Pues, ¿dispones de la mitad de tu vida? Por supuesto, sí. En pocas palabras, por aquí no podías pasar con carreta. Se hubiese destrozado. Los primeros investigadores buscaron adjudicarle los surcos a vehículos que habrían raspado la roca, porque es lo que pareció haber sucedido. Se hablaba de 3 artefactos. El primero, un trineo. Quizá el modo de transporte más antiguo del hombre. Pero se dieron cuenta de que el trineo se atoraba inmediatamente. Así que se estudiaron otros 2 artefactos. Uno era un travois, como el usado por los indígenas de las planicies norteamericanas para trasladar sus tiendas. El problema es que los palos hubiesen dejado surcos más separados cuando raspaban el suelo. El otro artefacto que se pensó que pudieron haber usado es una plataforma de carga arrastrada por 2 vigas paralelas. Es una idea caprichosa y ridícula. Se han hecho experimentos que prueban que no funciona. Gordon y yo compartimos diferentes teorías sobre el origen y propósito de los surcos, que van desde que fueron usados para mover los megalitos hasta que eran canales de riego. Sin embargo, a la larga cada una de esas teorías es problemática. La ciencia es inútil en esto. No hay metodología que pueda aplicarse científicamente a estos surcos. Es imposible que un vehículo haya llevado esos bloques cuando se construyeron los templos. Así fue. El primer templo se construyó en el año 3500 a.C. El vehículo de ruedas apenas se inventaba y es seguro que no fue en Malta. Malta estaba en pleno neolítico en ese momento. La presencia de esos surcos por toda Malta es realmente inexplicable. Pero hay algo más que noté en la bahía de San Jorge, que me desconcertó por completo. En la bahía de San Jorge, en la ciudad de Birsebuya, hay un par de surcos que siguen de largo al mar Mediterráneo. Son famosos, es cierto. Es interesante ver cómo los surcos entran en el mar. También se dice que salen al otro lado de la bahía, pero hay edificios ahora. ¿Cómo explicar eso? Cada vez estoy más convencido de que los primeros moradores de Malta tenían tecnologías más avanzadas de lo que creen muchos expertos reconocidos. Pero ¿quiénes eran? ¿Y qué relación tienen con antiguas historias sobre raros gigantes con un solo ojo? Comienzo a creer que estas islas fueron hogar de una civilización altamente sofisticada. Una civilización que quizá haya incluido a extraterrestres. Estoy en el pueblo de Crendi, a punto de reunirme con el doctor Anthony Bonanno, profesor de Arqueología y Literatura Clásica en la Universidad de Malta.
El doctor Bonanno es uno de los máximos especialistas en los templos megalíticos de Malta. Me emociona contar con él para mi investigación. Con suerte, él me ayudará a determinar si la legendaria raza de gigantes de un solo ojo, conocidos como cíclopes, en verdad existió aquí, y si existe alguna relación entre ellos y los seres extraterrestres. Quería preguntarte si alguien cree que esos templos prehistóricos hayan sido hechos por gigantes. Sí, hay esa asociación, incluso en el folclore de estas islas, entre los gigantes y los templos. Hay una leyenda que dice que los templos de Gantilla en Gozo los construyó una mujer gigante. ¿En serio? Sí. ¿Qué tan antiguos cree que son los sitios megalíticos? Podemos hablar de un período entre el año 3600 y el 2500 a.C. Hay quienes aseguran que podrían ser más antiguos. Si lo que dice el doctor Bonanno es correcto, entonces esos megalitos malteses tienen al menos 1000 años más que la Gran Pirámide de Giza. Pero después de ver que los misteriosos surcos se introducen en el mar, creo que pueden ser incluso más antiguos. Quizá encuentre más evidencias en el primer sitio al que me lleva el doctor Bonanno. Los templos de Manaydra, ubicados en la escabrosa y remota costa sur de Malta. Este complejo consta de 3 estructuras de roca dispuestas en forma de trébol, es decir, estructuras con 3 cámaras circulares interconectadas. Malta es una pequeña isla, pero la cantidad de templos megalíticos prehistóricos que existen es asombrosa. Así que, ¿por qué una isla tan pequeña tiene tantos templos megalíticos? Esa es una pregunta que considero difícil de responder. La concentración se le atribuye normalmente a alguna especie de rivalidad interna que contribuyó a esta loca idea de construir un templo tras otro. Loca idea, me gusta. Hubo gente que estuvo obsesionada por construir esto. Pero esta gente tuvo que haber tenido una razón imperiosa para mover esas piedras y ponerlas en ese sitio. ¿Cree que la construcción de esta estructura tiene algo que ver con lo astronómico o con la observación de las constelaciones? Se confirmó que la entrada está orientada hacia el lugar donde aparece el sol en los equinoccios, pero también hay alineaciones similares en los solsticios donde los rayos del sol naciente tocan los extremos de estos bloques. En su informe Manaydra, un calendario en piedra, el investigador maltés Paul Michalev concluyó que Manaydra se construyó cerca del año 10.200 a.C. Llegó a esta conclusión ya que por la inclinación que tenía la Tierra en aquel milenio, en las mañanas de cada solsticio de verano, un rayo de luz habría pasado a través de la entrada principal del templo de Manaydra hasta reflejarse justo en el centro de su altar de piedra. La única manera de lograr esto era si el monolito de Manaydra se hubiese dispuesto específica y precisamente con ese efecto en mente. Lo que me fascina es el hecho de que existan estructuras megalíticas por todo el mundo y que la mayoría se haya construido para que se alinearan con el sol con gran precisión. En Macedonia, por ejemplo, hay un antiguo sitio conocido como el Observatorio Kokino, que tiene 4 tronos de piedra en la cima de una montaña, dispuestos para seguir los solsticios y los equinoccios. En Machu Picchu también hay un templo de piedra con 3 ventanas trapezoidales dispuestas para quedar alineadas con el sol durante los solsticios y los equinoccios. Las leyendas dicen que si miras a través de ellas, tu mente puede conectarse con otros mundos. Pero quizá la conexión más fascinante de todas se encuentra en la costa noroeste de Francia.
Aquí una colección de más de 3.000 enormes rocas, llamadas las piedras de Karnak, se alinean con los solsticios de verano e invierno. Pero aún más increíbles son las leyendas antiquísimas que aseguran que las piedras erigidas fueron puestas por gigantes, y esto coincide con lo que dicen las leyendas maltesas sobre sus gigantes. ¿Cuáles son los bloques más grandes que tú sepas que ha habido aquí? Hay piedras mucho más grandes. Hay una en particular en Hajar Inn, la cual se calcula pesa unas 20 toneladas. Y tenemos varias muy semejantes aquí en Gantilla, en Gozo. Es increíble, sí, en verdad asombroso. Entre los surcos que penetran en el mar y un templo megalítico que podría datar de hace más de 10.000 años, comienzo a ver la posible relación entre Malta y las historias sobre una raza de gigantes con un solo ojo conocidos como cíclopes. Pero antes de llegar a cualquier conclusión, aún necesito más evidencia. Estoy explorando el pequeño archipiélago mediterráneo de Malta, buscando evidencias de que aquí hayan podido vivir, hace milenios, los legendarios cíclopes. En mi búsqueda de pistas, el Dr. Bonanno me llevará al templo de Hajar Inn, el cual alberga el que posiblemente sea el monolito más grande de la isla. ¿Qué significa Hajar Inn? Hajar significa piedras, Inn puede ser erigidas o adoración, así que es piedras erigidas o piedras de adoración. Como esta. Sí, ahí lo tienes. Miren, esta es enorme. Sí, 3 metros de alto por 6 metros 50 de ancho y casi otro metro de grosor, por lo que pesa unas 20 toneladas. Mínimo. Sí, mínimo. 20 toneladas son unos 18.150 kilos. Eso es el peso combinado de unos 16 autos de mediano tamaño. Siempre me ha fascinado el hecho de que enormes monolitos hayan sido erigidos por diversas culturas a lo largo del planeta. Por ejemplo, los consigues en Stonehenge, en Inglaterra, en Karakoum, al sur de Armenia, e inclusive en la tan remota isla de Pascua. Uno necesariamente debe preguntarse cómo y por qué las así llamadas civilizaciones tecnológicamente primitivas erigían estos enormes monolitos sin la ayuda de maquinaria pesada. Esto es increíble, así que esta es una de las piedras erigidas más grandes. Así es. ¿Sabes? Cuando veo cosas como esas, es cuando me pregunto cómo las cargaron y cómo las excavaron, como en este caso, que deben haberla excavado y luego erigido, sí. Bien, ¿tiene idea de cómo trajeron estas piedras hasta aquí? Sí, tienen que haberlas movido sobre un lecho de piedras rodantes. Mientras algunos arqueólogos muy respetados sugieren que los enormes bloques fueron movidos desde canteras hasta los templos sobre carretas que recorrían los llamados cart rods. Otros afirman que se trasladaron colocándolos encima de bolas de roca y que fueron alados y empujados. Pero si bien es cierto que se han encontrado varias esferas de piedra en los templos megalíticos de Malta, aún no se explica cuál era el propósito original de estas enormes piedras. Al verla me doy cuenta de que es enorme, es decir, el peso. No sé si las esferas soportarían 20 toneladas, porque las esferas también eran de piedra caliza, ¿cierto? Quizá el terreno podría explicar por qué las esferas tenían tamaños y diámetros diferentes, pero no lo hemos descubierto. Solo traerla hasta aquí y luego levantarla. Esta es otra, sí. Es increíble, es como un obelisco erigido. Esta mide de 4,5 a casi 5 metros de alto. Aún me asombra el tamaño y la complejidad de Hajar Inn. ¿Un monolito de 5,18 metros de alto? ¿Cómo el hombre de la edad de piedra, supuestamente primitivo, movió algo tan enorme? Hoy en día usaríamos la maquinaria pesada más avanzada para hacerlo. Así que la idea de que se utilizó algún otro tipo de tecnología se vuelve muy admisible.
Además, la idea de que hoy en día estas estructuras sean consideradas templos implica idolatría. ¿A quiénes adoraban? A los dioses. Bien, yo creo que ahí es donde comienzan las interrogantes, porque debemos preguntarnos quiénes eran sus dioses. Hay algo más que me gustaría mostrarte. ¿Sí? Por aquí. Estoy emocionado por explorar el interior de Hajar Inn, porque oí que dentro de esta estructura hay algo que le hace creer a algunos de los teóricos de los antiguos astronautas que el templo data de mucho antes del año 3600 antes de Cristo. Si logra comprobarse que esto es cierto, podría encajar con evidencias que he descubierto que podrían indicar que en Malta haya existido una civilización hace incluso 12.000 años atrás. Bien, más allá de este largo pasillo techado, salimos a un patio flanqueado por un ábside a cada lado, y cada ábside da acceso a un portal. Ese es uno, y de este otro lado hay otro. Sí, bien, con los usuales pozos. Y es aquí donde la famosa Venus de Malta, de este tamaño, fue descubierta. Aquí fue donde la descubrieron. Sí, así es. Bien. Según el doctor Bonanno, muchos eruditos respetados creen que la Venus de Malta tiene unos 5.000 años. Pero a mí me cuesta creerlo, porque esta estatuilla de arcilla tiene una sorprendente similitud con otra que es mucho más antigua. En 1908, casi 70 años después de haberse descubierto a la Venus de Malta, se encontró otra estatuilla casi idéntica en Austria, llamada la Venus de Willendorf. Tiene una extraña similitud a la Venus de Malta en su temática y su estilo voluptuoso. Pero lo que me resulta más increíble es que la Venus de Willendorf se le calcule al menos unos 25.000 años de antigüedad. Las implicaciones de esto son asombrosas, porque si la Venus de Malta tiene 25.000 años, entonces esto sugiere que sea muy posible que toda la estructura megalítica conocida como Hajar Inn podría ser de esa misma era. Aunque aún no tenga pruebas concretas sobre la existencia de los cíclopes en Malta, cada vez veo más evidencias de que estas estructuras son más antiguas de lo que creen los expertos más aceptados. ¿Pero qué significa todo eso? En 1902 se descubrió un raro templo subterráneo, el hipogeo de Halsaflieni, en la isla de Malta. En las primeras investigaciones arqueológicas en este sitio se encontraron más de 7.000 osamentas y según un artículo de la revista National Geographic de mayo de 1920, muchos de ellos tenían, y cito, cráneos alargados. Espero que Mario Cascia, un ejecutivo de la Heritage Malta, pueda decirme dónde están esos cráneos ahora y si tienen relación con las extrañas leyendas de los gigantes con un solo ojo. Dime por qué este lugar es único en el mundo. Incluso hoy día hay muchas preguntas por responder. No tenemos ningún texto de nuestra prehistoria, ni nada que nos dé una pista de lo que realmente pasó aquí. Hemos ido aprendiendo más sobre este sitio y sobre lo que pasaba en estos sitios arqueológicos que están por la isla esparcidos. Hay otros 33 sitios con megalitos, pero este es el único que está bajo el nivel del suelo. Se trata de un cementerio por la cantidad de osamentas que se encontraron y por ser un lugar de adoración. ¿Cuántos restos humanos se hallaron aquí? Decimos que cerca de unos 7.000 restos humanos, pero obviamente debieron ser más, ya que el estimado se obtuvo de una sola área. Es muy probable que la idea de esas cámaras mortuorias era que fueran reutilizables, que retiraran los huesos viejos para colocar cadáveres frescos.
La idea de que esto era un cementerio y de que los restos hallados den a presumir que se trata de miles de osamentas te hace preguntar ¿dónde terminaron estas? ¿Dónde estarán? ¿Tienes idea al respecto? Durante la Segunda Guerra Mundial los sacaron todos. Es una tragedia que más de 7,000 osamentas antiguas supuestamente hayan desaparecido. Pero he visto una vieja y granulosa fotografía de algunas de estas, y sin lugar a dudas, sus cráneos parecían alargados, como unos hallados en el antiguo Egipto y en el lejano Perú. Por suerte, algunos de esos cráneos alargados que se encontraron en el hipogeo se llevaron al Museo Nacional de Arqueología de Malta justo después de que los descubrieron. En 1907 fueron exhibidos y causaron mucho revuelo. Muchos creyeron que demostraban que las leyendas de los gigantes en Malta eran ciertas. Incluso hubo gente que especuló que los cráneos tenían origen extraterrestre. Estoy ansioso por ir a visitar el Museo de Arqueología aquí en Valletta, porque, quién sabe, tal vez me dejen ver esos cráneos. Oh, miren esto. Es una maqueta del hipogeo. Como pueden ver, es un enorme complejo con escaleras de caracol, con varios niveles, y todo se excavó de la piedra. ¿No es grandiosa? Es interesante que se manejen tantas ideas, pero cuando ves todo esto, algunas explicaciones de pronto no tienen sentido. Muy bonita pieza. Ah, Vanessa. Sí, un Mucho placer. gusto. ¿Cómo estás? Gracias por recibirme. De nada. Esto es grandioso. El Museo de Arqueología tiene piezas interesantes de los sitios megalíticos de Malta, que incluyen los restos de lo que parece la estatua de una mujer gigante y de una enorme taza. Pero hoy vine a investigar los misteriosos cráneos. Estuve en el hipogeo y allí me recomendaron que viniera a hablar contigo sobre unos cráneos que encontraron allí, así que ¿me dejarías verlos? Seguro, te los mostraré en mi oficina. Sí, grandioso, gracias. Esto es un privilegio increíble. Cuando se examinaron 11 de los cráneos descubiertos en el hipogeo en 1912, se dieron cuenta de que eran muy diferentes a los de los seres humanos normales. Esto es insólito. Estos pertenecen a la era de los templos de hace unos 5,000 años. Se descubrieron hace 100 años. Al comparar este cráneo con estos otros, parecen tener una forma alargada. Y ya de ciertas culturas antiguas, como las del antiguo Egipto o del Perú, también se han hallado cráneos alargados. En 1928 se descubrieron 300 cráneos alargados en Paracas, Perú. Y se estimó que tenían más de 3,000 años. Ahora bien, los arqueólogos más aceptados creen que el hombre antiguo lograba alargar sus cráneos constriñendo con tablillas la cabeza de los niños recién nacidos, para conferirles un aspecto noble. Pero los teóricos de los antiguos astronautas manejan otra teoría. Una que sugiere que con estos cráneos se intentaba emular o copiar a los llamados dioses. Como puedes ver, incluso internamente, no hay señales de la sutura sagital. Cierto. Está totalmente soldada. Eso es fascinante. Los huesos del cráneo humano se unen por suturas, uniones formadas por la osificación.
La sutura sagital conecta los lados y la parte superior del cráneo. Esta sutura está abierta cuando una persona nace y se cierra cuando cumple más o menos 35 años. Pero los cráneos del hipogeo parecen no tener la sutura sagital. Pero ¿cómo es que no la tienen y por qué? A estos cráneos se les conoce como los cráneos alargados, tal y como dices. Este en particular parece ser más alargado, algo muy inusual. Sé que hay mucho misterio en torno a ellos. De hecho, se nos ha acusado muchas veces de esconderlos porque son los restos, son la evidencia. Sí, ¿por qué no se exhiben en el museo? Aún no se exhiben. ¿Aún? Desafortunadamente, aún no han sido estudiados. Se descubrieron solo hace 100 años. Esto es lo primero que deberían estudiar. ¿Tienen planes de hacerles pruebas de ADN para determinar su origen y cosas como esas? Por desgracia, los han manipulado muchas veces. Y algunos de ellos, este en particular, si miras dentro, verás que está relleno con yeso. Lamentablemente, eso los ha contaminado mucho. Y no vale la pena destruir estas piezas únicas para sacar información que no es fiable. Vanessa, esto ha sido sumamente fascinante, así que muchísimas gracias, te lo agradezco, y si pasa algo con esos cráneos, avísame, en verdad quiero saber más. No puedo creer que haya visto esos cráneos. El hecho de que los hayan descubierto hace 100 años y que no los hayan estudiado me deja estupefacto. Sé que esto es especular, lo sé, pero ¿qué tal si ahí tienen un cráneo extraterrestre? Porque es muy raro que no tenga sutura. En busca de más información, me reuniré con el profesor Hubert Sattelmayer, fundador de la Fundación para la Investigación Prehistórica Malta Discovery. El profesor Sattelmayer ha buscado pruebas de antiguos contactos con alienígenas en Malta por más de 2 décadas. Él me llevará a la última parada de mi investigación, el Templo de los Gigantes, en la isla de Gozo. Sabes, es estupendo ir a Gozo, pero quiero mostrarte estas fotografías que tomé de unos raros cráneos que aparentemente encontraron en el hipogeo hace 100 años. A este le falta la sutura sagital, la cual va a través del cráneo. ¡Felicitaciones! Es increíble que hayas podido ver eso. Eres uno de los pocos afortunados. Por lo general se le ocultan al público. Traté de hacerles pruebas de ADN, pero no las pude realizar porque los escondieron. ¿Crees que esos cráneos puedan ser extraterrestres o crees que son híbridos? Son híbridos. Mitad y mitad, pero hechos por extraterrestres, así que tienen más de 6.000 años de antigüedad. ¿De cuántos años crees que estamos hablando aquí? Diría que unos 160.000 años. Basándose en la extraña forma de los cráneos, el profesor Sattelmayer cree que datan de entre 100 y 200.000 años. Momento en el que aparece el primer Homo sapiens sapiens. Y muchos teóricos de los antiguos astronautas sugieren que fue en esa época que los extraterrestres hicieron el primer contacto con los humanos y alteraron el curso de la historia. Si bien esos cráneos son obviamente muy pequeños para ser de gigantes como los cíclopes, ¿representará algo más profundo? ¿Podrían ser los cráneos de los antiguos astronautas? Esta ha sido una investigación muy interesante. Aunque se termine vinculando o no con gigantes, sabemos que algo pasó. Mira esas rocas de ahí. El profesor Hubert Sattelmayer y yo llegamos a la isla de Gozo para explorar el templo de Gigantilla.
Según la leyenda, Gigantilla, o el templo de los gigantes, le debe su imponencia y su nombre a la fuerza de una giganta llamada Sonsuna, quien aparentemente cargó los enormes pedruscos en sus hombros mientras llevaba a su bebé bajo su brazo para construir esta estructura que ven. Durante mi visita al templo de Hajar Inn, el Dr. Bonanno exploró la idea de que se usaron esferas de caliza para colocar las enormes piedras en posición. Pero el profesor Saitelmaya maneja otra teoría, una que jamás había escuchado. Él cree que las esferas de piedra se usaron para proteger a los templos en caso de terremotos. ¿Usted cree que esas esferas de piedra se usaban para mantener los bloques en su lugar? Sí. Aquí hay ciertos puntos en el suelo donde hay hoyos y hay bolas con el tamaño preciso que calzan en esos hoyos. Entiendo. Entonces, tenemos medio hoyo aquí y medio hoyo acá. Los unimos. La parte superior también tenía hoyos. Colocas las esferas en esos hoyos y luego pones la piedra que hace el techo. Y encajan. Sí, suéltalas. Ya no se puede caer. Así que los gigantes, con este tipo de construcción, hicieron sus edificaciones eternas. Esto es grandioso. Esto explicaría qué eran o para qué se usaban estas bolas de piedra. Esto, de hecho, es una ingeniosa solución para un enigma. Al igual que algunos rascacielos que se hacen sobre bases que pueden desplazarse para minimizar el impacto de los sismos, el Dr. Saitelmaya cree que la cima y la base de los monolitos se diseñó con un hoyo donde se encajaba una esfera de piedra caliza. Esto permitiría que las piedras se movieran sin separarse cuando temblara en las islas. Está claro que sabían cómo construir estas estructuras y de repente no solo dejaron de construir con estos megalitos, sino que parece que hubiese desaparecido su conocimiento. Yo opino que lo que hizo desaparecer esos conocimientos fue la inundación. Esta ocurrió hace 12,000 años y después ya no tenían la tecnología para mover esos megalitos. Quedé atónito con lo que me acaba de decir el profesor Saitelmaya. Ahora creo que finalmente puedo establecer una relación entre las islas de Malta y la raza de gigantes con un solo ojo, conocidos como cíclopes. Durante mi visita al templo de Gigantilla, en Gozo, el profesor Hubert Saitelmaya propuso que los primeros habitantes de Malta fueron azotados por la gran inundación, la misma que se describe en el Antiguo Testamento. Yo opino que lo que hizo desaparecer esos conocimientos fue la inundación, porque causó la muerte de todos aquellos que eran inteligentes. Y recuerdo que tú propusiste que esta inundación o uno de esos cataclismos pasó hace miles de años. ¿Hace cuántos años crees que sucedió? La inundación ocurrió hace 12,000 años. Es un hecho conocido para las ciencias naturales que la era del hielo se detuvo abruptamente hace 12 u 11,000 años. Y esa fue la razón por la cual esta cultura se detuvo abruptamente y murió. Así que todo lo que hicieron luego de la inundación se hizo con muy bajo nivel de educación y de aprendizaje. Por eso es que podemos ver diferentes estilos de construcción, porque tienes bloques megalíticos y luego piedras más pequeñas como esta. Lo cual es muy extraño, porque se notan claramente los diferentes estilos, y si bien la arqueología trata de decirnos que primero se usaron las piedras más pequeñas, en realidad fue al contrario. Primero fue el estilo megalítico y todo lo que se hizo después fue más pequeño, porque podemos ver que en muchas estructuras, en diferentes partes del mundo, en las bases están los megalitos, y todo lo que tienen colocado arriba son piedras más pequeñas. Es cierto.
La teoría del profesor Said Yalmaya confirma mi idea de que hubo una civilización en Malta hace 12.000 años, antes de la supuesta gran inundación. Esto podría ayudar a explicar por qué los carriles siguen hacia dentro del mar, porque debieron haberlos hecho cuando los niveles de los océanos de la Tierra estaban más abajo que hoy en día. Y según la mayoría de los científicos, los niveles del agua de los océanos eran más bajos entre el año 10.000 y 11.000 a.C., justo antes del final de la última era glacial. En el antiguo texto hebreo, conocido como Libro de Enoch, que algunas vertientes del cristianismo incluyeron en sus Biblias, se dice que Dios creó una gran inundación que barrió con la raza de gigantes conocidos como los Nefilim. Se dice que eran seres extraños, fruto de la cópula entre los ángeles rebeldes o ángeles caídos con mujeres humanas. Ahora bien, según la teoría de los antiguos astronautas, los seres a los cuales la Biblia suele llamar ángeles son en realidad extraterrestres de carne y hueso. En verdad, esta es una información muy interesante. Ahora debo digerirla. Ha sido un gran honor escucharlo y saber sobre sus ideas y teorías, porque no mucha gente habla de lo que tú nos dices. Así que muchas gracias. De nada. Se lo agradezco. Si fueran ciertas las historias sobre los cíclopes que habitaban Malta, y como algunas evidencias sugieren que en esta hubo una civilización hace más de 12.000 años, entonces es posible tanto que los Nefilim y los cíclopes hayan sido los mismos, y que además fueran una raza de híbridos de alienígenas con humanos que habitaron la Tierra antes de los tiempos de la gran inundación. Creo que Malta aún tiene increíbles secretos que revelar y mucho que decirnos de los orígenes extraterrestres de la humanidad. Pero mientras tanto, parto de nuevo en mi búsqueda extraterrestre.